Después de 6 años de trabajo en el proyecto de organización del Archivo General del Estado de Oaxaca, la mayor parte de los documentos están estabilizados y organizados. El archivo está dividido en 5 fondos: Gobierno, Hacienda, Justicia, Milicia y Registro Civil. Cada uno subdividido en secciones, series y subseries que corresponden a tipos documentales, dependencias y actividades desarrolladas como parte de la administración de sus respectivas competencias. Finalmente, está a disposición de los usuarios con inventarios y guías generales que facilitan su consulta. Como resultado del proceso de organización, se realizó un inventario que permite tener un control cuantitativo del número de cajas y de su contenido, lo cual facilita la localización de cualquier expediente a partir de su clasificación alfabético-cronológica y de la ordenación consecutiva de las cajas. Además, con la asignación en el 2015 del presupuesto de Conaculta para este proyecto, tuve la oportunidad de trabajar en la investigación de las historias institucionales para la elaboración de las guías generales de los fondos Gobierno, Hacienda y Registro Civil. Ahora bien, ¿qué son las guías generales? Son instrumentos de descripción archivística que permiten un control cualitativo del tipo de información que contiene cada uno de los apartados del cuadro de clasificación. Así, los investigadores podrán acercarse al acervo con un conocimiento previo del material que resguarda, lo cual facilitará la búsqueda de información al orientar su consulta a la sección más adecuada de acuerdo con sus intereses. Asimismo, esta exposición de la información permite que las guías sean un excelente medio para difundir la importancia del archivo. Todas las guías de los fondos tienen la misma estructura, basada en la Norma Internacional General de Descripción Archivística, ISAT-G. Están divididas en 2 partes: una historia institucional de los organismos productores y una descripción del tipo de información que contiene cada apartado. En conjunto proporcionan un panorama general de lo que el público podrá encontrar en el archivo. Por un lado, la historia institucional es una breve exposición de la evolución de las instituciones que intervinieron en la administración pública de cada uno de los ramos que ahora corresponden a los diferentes fondos. Para su estudio se consultaron leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que regularon el funcionamiento de los organismos jurídicos. Así es posible entender la estructura del Estado, la misma en donde fueron creados los documentos que resguarda el acervo. Elaborar la historia institucional no fue un trabajo fácil. No es común encontrar una descripción de este tipo entre los trabajos académicos de carácter histórico. A veces solo tratan de las instituciones de manera superficial cuando éstas son parte del contexto de los acontecimientos políticos. Actualmente es posible encontrar trabajos sobre la historia de las instituciones realizados por el Instituto Nacional de la Administración Pública. Son fuentes indispensables porque contienen la información de la que carecen otros estudios históricos, a pesar de que están enfocados al nivel nacional y por lo general retoman un espacio temporal demasiado amplio. De cualquier forma, son un excelente precedente teórico para abordar el estudio de la administración pública. Tampoco existe una historia institucional del Estado de Oaxaca. Las fuentes no son abundantes, las colecciones de leyes, decretos y reglamentos están incompletas y el resto de la normatividad se encuentra en medio del desorden de los archivos. Ahora, la organización de la GEO será de gran ayuda, pues permitirá encontrar los documentos dentro de la misma estructura administrativa donde fueron generados, y entonces será posible realizar una historia más completa de las instituciones. Además, el estudio de las instituciones se considera un tema árido, debido a que es poco común dotar a la normatividad del contexto que requiere para ser entendida como producto social y como fuente histórica de los procesos administrativos que ahora pueden observarse en las series documentales. En el caso de Oaxaca existen abundantes estudios históricos que facilitan contextualizar la normatividad y el proceso histórico institucional. Así es posible enriquecer desde este ángulo la historia del Estado. Por otro lado, la guía contiene una parte descriptiva de cada una de las secciones de los fondos, con base en los rubros de la norma ISAT-G, que son descripción informativa, periodo, volumen, ordenación y unidades de descripción relacionadas. La descripción informativa es una exposición del contenido de los temas de las secciones con la finalidad de orientar a los investigadores en su consulta. Esta parte de la guía general debe ser breve, clara, puntual, coherente, etc.
Asimismo, debe ser cuidadosa al satisfacer la curiosidad de los usuarios, sin mostrar ni más ni menos información que pudiera alterar sus expectativas. La elaboración de este apartado se basó en dos principales fuentes. La primera fue la experiencia de los propios compañeros de trabajo, pues fueron ellos quienes se encargaron de revisar los documentos al momento de asignarles una clasificación. Sus memorias atesoran las historias que podrán ser consultadas. Además, ellos conocen los cuadros de clasificación y recuerdan los tipos documentales, los temas principales y hasta los documentos notables que cruzaron por sus manos. Todo ello se recogió en entrevistas. La segunda fuente fue la revisión de los expedientes de algunas cajas para extraer las características comunes que permitieran ejemplificar el tipo de información de cada uno de los apartados, sobre todo cuando se trataba de formatos establecidos que se repetían a través del tiempo. Esto se realizó cuando la memoria de los compañeros erraba en la precisión para recordar el contenido de algunas series. Esta ardua tarea se obstaculizaba a veces con las actividades de resguardo o con las actualizaciones de los cuadros de clasificación. El rubro de periodo corresponde a las fechas extremas que abarcan la documentación. El de volumen muestra el número de cajas archivadores AG12 en expedientes y libros que abarcan las unidades de descripción. El de ordenación, la manera en que se encuentran dispuestos los expedientes, que en la mayoría de los casos es alfabético-cronológica, porque obedece el orden del cuadro de clasificación y a las fechas inscritas desde las más antiguas a la más reciente. Unidades de descripción relacionadas presentan los vínculos de las unidades con otras secciones o fondos, debido a que la información de ambos apartados se relaciona o se complementa. La finalidad de las guías generales es orientar en la consulta de cualquiera de los 5 fondos. Por otro lado, la historia institucional contextualiza la estructura de la clasificación en donde se encuentran ubicados los expedientes. Y por otro, la parte descriptiva proporciona una muestra general del tipo de información disponible en cada sección. Así, los interesados podrán agilizar sus búsquedas al comprender el cuadro de clasificación y al dirigir sus investigaciones hacia los apartados pertinentes de acuerdo con sus intereses. Aunque todas las guías tienen una estructura similar, cada una adquirió características particulares debido al tema, al número de secciones, a la extensión en número de cajas, etc. Cada uno de los fondos tiene su propia importancia. Adavi publicó las guías de los 5 fondos en 3 volúmenes. El volumen 1 contiene Gobierno, el volumen 2 Hacienda, mientras los fondos Justicia, Milicia y Registro Civil están publicados juntos en un tercer volumen por separado. Todas las guías se refieren a los documentos de los siglos XIX y la primera mitad del XX, periodo que corresponde al archivo histórico al que no se tenía acceso debido al desorden en que se encontraba. El primer volumen contiene la guía de gobierno, que constituye el fondo más importante de la administración pública. Para los fines que pretendía esta guía, resultaba demasiado extenso un estudio de todas las instituciones que conforman la administración emanada del Poder Ejecutivo. Por eso la historia institucional solo muestra un seguimiento de la Secretaría del Despacho, a partir de la cual surgieron las demás instituciones que conformaron la estructura del Poder Ejecutivo para administrar la vida económica, social o personal de sus gobernados. Además, en este apartado se encuentra una historia del archivo del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, junto a la descripción de 30 secciones. El segundo volumen está dedicado al Fondo Hacienda. En un primer momento, el estudio del funcionamiento de las instituciones hacendarias me pareció una tarea compleja, debido a la escasez de la información, pero debido a que la clasificación de la mayor parte de este fondo se realizó al mismo tiempo que la investigación de la historia institucional, los documentos pudieron consultarse para complementar las fuentes publicadas. A partir de esta relación entre las actividades de clasificación e investigación, surgieron las principales modificaciones al cuadro de clasificación, que al final quedó integrado por 6 secciones. El último volumen contiene las guías de los fondos Justicia, Milicia y Registro Civil. Las primeras 2 fueron trabajadas desde los primeros años del proyecto por Mayra Cristina Córdoba Aguilar y Rogelio Cortés Espinosa. La última la trabajé durante los últimos meses del proyecto. Se trata de los fondos más pequeños de todo el acervo, pero no dejan de ser importantes por el tipo de información que contienen, aunque sus organismos productores ahora tienen archivos especiales
destinados a sus documentos. En este espacio se pueden encontrar en el contexto de las demás instituciones emanadas desde el Poder Ejecutivo. Otro de los objetivos de estas guías es facilitar la difusión de la importancia del acervo, lo cual permitirá que sea valorado y que su conservación continúe siendo atendida. Finalmente, espero que estas guías sean aprovechadas no solo por la comunidad académica, sino por cualquier interesado en la consulta del archivo.